La rechazaron por pobre y nadie en el pueblo la quiso, pero 3 niños sin madre terminaron llamándola mamá. La niña más pequeña le tiró del delantal antes de que ella terminara de poner el último plato sobre la mesa. ¿Te vas a quedar?, preguntó. Tenía 3 años y los ojos todavía hinchados de un llanto viejo, de esos que los niños cargan cuando han perdido algo demasiado grande para su tamaño. Esperanza se detuvo con el plato de barro a medio camino. Miró a la niña, miró al niño de 8 años que la observaba desde el otro lado de la mesa, fingiendo que no le importaba la respuesta. Miró a la niña de 5 que apretaba una muñeca de trapo contra el pecho, como si la muñeca también esperara lo mismo. Y al fondo de la cocina, junto al fogón, vio al padre de esos 3 niños mirándola sin decir nada, con una pregunta en la cara que era la misma de su hija, pero que un hombre hecho no se permite hacer en voz alta. Esperanza había llegado a esa casa hacía apenas 3 días. La habían echado de todos los demás lugares, y ahora una niña de 3 años le preguntaba si se iba a quedar, como si quedarse fuera algo que dependiera de ella, como si alguien por fin le diera el poder de decidir su propio sitio en el mundo. Quédense conmigo en esta historia, porque lo que pasó en esa cocina de los Altos no fue casualidad. Y al final, ustedes mismos me dirán si creen, como llegó a creer Esperanza, que hay encuentros que no los arregla el azar, sino algo más grande. Para entender por qué una niña de 3 años le preguntaba eso a una desconocida, hay que retroceder unas semanas, hasta el día en que a Esperanza la echaron del último lugar donde creía tener un sitio. Esperanza tenía 24 años y no tenía a nadie. Había quedado huérfana de madre siendo niña y de padre a los 17. Y desde entonces había vivido como viven las mujeres solas y pobres en los pueblos, de casa en casa, sirviendo, trabajando por la comida y un rincón donde dormir, sin que ninguna de esas casas fuera nunca suya. Era trabajadora, callada, de manos hábiles, pero arrastraba algo que en los pueblos pesa más que el trabajo y que las manos, la fama de no tener a nadie que respondiera por ella. Una mujer sola, sin familia, sin dote, sin nadie detrás, es una mujer de la que se sospecha, no porque haya hecho nada, sino porque la gente desconfía de lo que no tiene raíces visibles. La habían rechazado para el matrimonio 2 veces, las 2 a último momento. La primera, un muchacho del pueblo vecino que parecía decidido hasta que su madre averiguó que Esperanza no traía dote ni familia. Y de un día para otro el muchacho dejó de venir sin una palabra, como quien devuelve algo que resultó no servir. La segunda fue peor, porque Esperanza ya se había permitido ilusionarse, ya había imaginado una casa propia, hijos propios, un sitio en el mundo. También esa vez, la familia del hombre averiguó lo que averiguaba siempre todo el mundo, que esa muchacha no tenía a nadie detrás, nadie que respondiera por ella. Y también esa vez la dejaron a último momento, con la ilusión a medio crecer. La habían echado, además, de 2 casas donde servía. De una, porque la señora la creyó demasiado bonita para tenerla cerca del marido, y prefirió echar a la sirvienta antes que vigilar al esposo. De otra, porque hubo un robo de unas monedas que Esperanza no cometió, pero que fue fácil colgarle a la única de la servidumbre que no tenía quien la defendiera. Nadie le pidió pruebas, era más cómodo culpar a la que estaba sola. Y la última casa, la que la dejó en el camino apenas 3 días antes del comienzo de esta historia, ni siquiera tuvo el decoro de inventar una razón. La patrona simplemente decidió, un día de invierno, que ya no la necesitaba. Le dijo que recogiera sus cosas y se fuera. No le pagó los meses que le debía. Cuando Esperanza, por una vez en su vida, reunió el valor para reclamar lo suyo, la patrona la amenazó con acusarla de ladrona si no se iba callada. Y Esperanza, que sabía cómo terminaban esas acusaciones para las mujeres como ella, se fue callada.
Cada uno de esos golpes le había enseñado lo mismo, que en este mundo, una mujer sin nadie vale lo que valen sus manos mientras sirven, y nada el día que dejan de servir. Así que Esperanza caminaba por el camino de los Altos de Chiapas esa tarde fría, con su atado de ropa al hombro, sin saber a dónde ir. Otra vez, sin un techo, sin una moneda, con la cabeza alta solo por costumbre, porque por dentro empezaba a preguntarse, por primera vez en su vida, si tendría fuerzas para seguir buscando un lugar que el mundo parecía empeñado en negarle. Fue entonces cuando escuchó el llanto. El llanto venía de una casa de piedra apartada del camino, al pie de un cerro, con un establo a un lado y humo saliendo de la chimenea. No era el llanto de un adulto, eran varios, eran niños. Esperanza se detuvo. Lo prudente, lo que le había enseñado la vida, era seguir de largo. Los problemas ajenos solo traen más problemas a quien ya tiene demasiados. Pero había algo en ese llanto, esa desesperación pequeña y aguda de los niños cuando lloran sin que nadie los consuele, que la clavó en el camino. Caminó hacia la casa. La puerta estaba entreabierta. Esperanza tocó, y como nadie respondía por encima del llanto, empujó despacio. Lo que vio le apretó el corazón. 3 niños. Un niño mayor que trataba de calentar algo en el fogón y no sabía, con la cara tensa del que carga una responsabilidad demasiado grande. Una niña de unos 5 años sentada en el suelo abrazando a una más pequeña, las dos llorando. Y un desorden de casa sin mano que la cuidara. Platos sucios, ropa por todas partes, el desánimo metido en cada rincón como un olor. ¿Hay alguien grande en la casa?, preguntó Esperanza. El niño mayor la miró con desconfianza, después con algo parecido al alivio de ver a un adulto. Mi papá está en el campo. Volverá en la noche. Tragó saliva. Mi hermana tiene hambre y no sé hacer la comida bien. Esperanza no lo pensó. Dejó su atado en el suelo, se arremangó y entró. No preguntó si podía. No esperó permiso. Hizo lo que sabía hacer, lo único que el mundo nunca le había podido quitar, por más casas de las que la echara. Se puso a cuidar. Calentó agua en el fogón medio apagado, soplando las brasas hasta revivir el fuego. Buscó en la despensa y encontró lo poco que había. Unos frijoles, un poco de maíz, manteca, sal y hierbas colgadas que reconoció porque su vida de servir la había hecho conocer de cocinas. No era mucho, pero Esperanza había aprendido en sus años de pobreza el arte que solo aprenden los pobres, sacar comida de donde parece que no hay, hacer que lo poco rinda y sepa bien. Y mientras las manos trabajaban solas, fue hablándoles a los niños. No con esa voz falsa de los adultos que no saben tratar con niños, sino con la voz tranquila y verdadera de quien ha sufrido, y por eso sabe reconocer el sufrimiento ajeno y calmarlo. Les preguntó sus nombres. Martín, el mayor. Lucía, la de en medio. La pequeña, que se llamaba Rosa, no hablaba todavía mucho. Les preguntó cosas pequeñas, sin importancia, solo para que sus voces se ocuparan de algo que no fuera el llanto. Y de a poco el llanto fue cediendo, como cede una tormenta cuando pasa lo peor. Lucía, la de 5, dejó de llorar primero, atraída por el olor de la comida que empezaba a llenar la cocina, ese olor que para un niño hambriento es la cosa más parecida al consuelo. La pequeña Rosa se durmió en el regazo de su hermana, agotada de tanto llorar, vencida por fin por el cansancio y por la calma que de pronto había entrado en la casa. Y Martín, el de 8, se quedó mirando a Esperanza moverse por la cocina con una expresión que ella tardó en reconocer, porque hacía demasiado tiempo que nadie la miraba de ese modo. La miraba como se mira algo que se creía perdido para siempre y que, contra toda esperanza, de pronto vuelve a aparecer en la puerta. Cuando los niños comieron, la cocina ya era otra. No por la limpieza,
aunque Esperanza había ordenado un poco, por algo más difícil de nombrar, por el calor que vuelve a una casa cuando alguien la cuida. ¿Han estado alguna vez en una casa que perdió a la mujer que la sostenía? Quien haya pasado por eso sabe de qué hablo. Hay un vacío que no se ve, pero se siente en todo. Esa casa lo tenía. Y por unas horas, esa tarde, el vacío se llenó. El padre volvió al caer la noche. Se llamaba Tomás. Era un hombre de unos 35 años, de manos grandes y espalda cansada, con esa dureza en la cara que deja el trabajo del campo y esa tristeza en los ojos que deja la viudez. Entró a su casa esperando encontrar lo de siempre, el desorden y el llanto, y los niños solos, y se encontró con la cocina caliente, los 3 niños comiendo tranquilos, y una mujer desconocida lavando los platos junto al fogón. Se quedó en la puerta sin entender. Esperanza se volvió, y por un momento los dos se midieron en silencio. Ella vio a un hombre golpeado por la vida, pero no quebrado. Él vio a una mujer que no conocía haciendo en su casa lo que su casa necesitaba desde hacía un año. «Su hijo me dejó pasar», dijo Esperanza rápido, porque sabía cómo se ven estas cosas, y no quería que la tomaran por intrusa o por algo peor. Los niños lloraban de hambre. Yo iba pasando. Les hice algo de comer. Ya me iba. Recogió su atado del suelo. «Espere», dijo Tomás, y esa palabra «espere» fue la primera que alguien le decía a Esperanza en mucho tiempo, que no la empujaba hacia afuera, sino que le pedía quedarse un momento más. Tomás le contó esa noche lo que había pasado con su familia. Su esposa había muerto hacía un año, dando a luz a la pequeña, la de 3, que en realidad ahora tenía casi 4, pero que Tomás seguía viendo como el bebé que le costó la vida a su madre. Desde entonces, él se las había arreglado como había podido. Salía al campo de día porque sin el campo no comían. Dejaba a los niños solos o al cuidado del mayor. Una vecina venía a veces, pero tenía su propia familia y no podía siempre. La casa se había ido apagando, los niños se habían ido apagando. Y él, dijo Tomás mirando el fuego, sentía que estaba fallándoles a sus hijos cada día sin poder evitarlo. «No es fácil», dijo Esperanza en voz baja. «¿Usted tiene familia?», preguntó Tomás. «¿Alguien que la espera?». Esperanza pudo haber mentido, pero estaba cansada de mentir para parecer más de lo que el mundo le permitía ser. «No tengo a nadie», dijo. «Me echaron del último lugar donde servía hace 3 días. Iba por el camino buscando dónde quedarme cuando oí a sus hijos». Tomás la miró largo rato, sin decir nada, removiendo el fuego con un palo más, por tener las manos ocupadas que por necesidad. Lo que pasó por su cabeza en ese momento, Esperanza no lo supo entonces. Lo supo mucho después, cuando ya tenían confianza para contarse lo que habían pensado aquella primera noche. Tomás estaba pensando que el mundo a veces acomoda las cosas de un modo que no se explica solo con la suerte. Él era hombre de fe sencilla, de la que no se hace muchas preguntas, pero cree con firmeza. Y esa noche, mirando a esa mujer desconocida que había aparecido justo el día en que sus hijos lloraban de hambre y él no estaba para socorrerlos, no pudo evitar pensar que tal vez no era casualidad. Él tenía una casa sin mujer que la sostuviera y 3 hijos que se le apagaban de a poco por falta de manos y de cariño de madre. Ella no tenía techo, ni familia, ni un solo lugar en el mundo que la quisiera. 2 faltas tan grandes y tan exactamente hechas la una para llenar a la otra, que a Tomás le costaba creer que se hubieran encontrado por puro azar en un camino de los Altos una tarde de invierno. «Quédese esta noche», dijo al fin. «Es tarde y hace frío. Mañana hablamos». Esperanza se quedó esa noche, y la de mañana, y la siguiente. No fue, conviene decirlo, una de esas historias donde todo se arregla de golpe. Esperanza se quedó al principio como lo que sabía ser,
alguien que sirve. Cocinaba, lavaba, cuidaba a los niños mientras Tomás iba al campo. Dormía en un rincón apartado, con la puerta de su cuarto bien cerrada, porque tanto ella como Tomás sabían cómo habla la gente y los dos cuidaban de que no hubiera nada que hablar. Era un arreglo práctico, y los dos se cuidaban de que siguiera siéndolo. Ella tenía techo y comida por primera vez en años. Él tenía quien cuidara a sus hijos mientras se partía la espalda en el campo. Nada más que eso, se decían los dos, cada uno por su lado. Y por un tiempo fue verdad, o al menos los dos quisieron creer que lo era, pero los niños no entendían de arreglos prácticos. Los niños entendían de cariño, y el cariño se les fue pegando a Esperanza sin que nadie lo decidiera. La de 5 años, que se llamaba Lucía, empezó a seguirla por la casa como un patito, a pedirle que le contara cuentos, a meterse en su cama las noches de tormenta. El de 8, Martín, fue el más difícil, y era natural que lo fuera. Era el único de los 3 que recordaba bien a su verdadera madre, el único que había sido lo bastante grande para entender la muerte cuando llegó. Y un niño que ya perdió a una madre aprende rápido una lección cruel, que querer es arriesgarse a perder y que a veces es más seguro no querer. Así que Martín guardó la distancia. Era educado con Esperanza, hacía lo que ella le pedía, pero no se entregaba. La miraba de lejos, midiéndola, como quien vigila si ésta también se va a ir. Esperanza no lo forzó, conocía esa clase de desconfianza porque era la suya propia. Sabía que no se vence empujando, sino estando, así que simplemente estuvo, día tras día, sin exigirle cariño, sin reclamarle nada, dejándole el tiempo que necesitara. Hasta que un día, volviendo Esperanza del río con el atado de ropa mojada pesándole en los brazos, encontró a Martín esperándola en la puerta. El niño no dijo nada. Solo le quitó la mitad de la carga de las manos y la llevó adentro, sin que ella se lo pidiera, sin mirarla a los ojos, con la torpeza de quien hace por primera vez un gesto de cariño que le costó semanas decidirse a hacer. Y Esperanza entendió que la muralla había empezado a caer, y tuvo el cuidado de no decir nada para no asustar lo que apenas nacía. Y la pequeña, la de casi 4, que no había conocido a su madre, empezó a hacer algo que le rompió el corazón a Esperanza la primera vez. Empezó a llamarla mamá. No fue una decisión, fue lo más natural del mundo, en una boca que nunca había tenido a quien decirle esa palabra. Rosa no había conocido a su madre, que había muerto al traerla al mundo. Para Rosa, la palabra mamá no estaba ocupada por ningún recuerdo. Era una palabra vacía esperando a quien nombrar. Y un día, mientras Esperanza le desenredaba el pelo con paciencia frente al cubo de agua, simplemente salió. «¡Mamá! ¡Me jalas!». Esperanza se quedó con el peine en el aire. Sintió que algo se le movía en el pecho, en un lugar que creía seco después de tantos años de que el mundo le dijera que no servía para que nadie la llamara así. Pensó en corregirla, pensó en decirle, «No, mi niña, yo no soy tu mamá», pero las palabras no le salieron, porque habrían sido una mentira más grande que dejarla decir lo que decía. Porque, ¿qué es una madre? Sino la que peina, la que alimenta, la que consuela en la noche, la que está. Y todo eso, Esperanza ya lo era. Quien haya querido a un niño que no es de su sangre sabe exactamente de lo que hablo. No es un cariño menor. A veces es mayor, porque es un querer que uno elige libremente, no uno que llega con la sangre sin pedir permiso. Esperanza no había parido a esos niños, los había encontrado llorando, y eso, de algún modo, los hacía suyos de una manera todavía más honda. Miró a Rosa en el reflejo tembloroso del agua. No la corrigió. Siguió peinándola con más cuidado que antes, parpadeando para que la niña no viera lo que tenía en los ojos, y desde ese día los 3 la llamaron así. Martín, que era mayor y recordaba a su verdadera madre, tardó un poco más y lo dijo primero medio en broma,
medio probando, hasta que dejó de ser broma. Lucía lo adoptó enseguida, y Rosa nunca la llamó de otra manera, porque para ella nunca hubo otra. La gente del pueblo, claro, habló. Una mujer sola viviendo en la casa de un viudo. Ya se imaginan lo que se dijo. Que era su querida, que se había metido en esa casa con malas intenciones, a quedarse con lo poco que el viudo tenía. Que una mujer sin familia y sin pasado conocido no aparece de la nada para cuidar hijos ajenos, sin buscar algo a cambio. Esperanza conocía esas habladurías. Eran las mismas que la habían perseguido toda la vida. Pero esta vez le dolieron distinto, porque esta vez sí tenía algo que perder. El primer lugar donde se había sentido necesaria, querida, parte de algo. Hubo un momento en que las habladurías subieron tanto de tono que llegaron a oídos del cura del pueblo. El cura, cumpliendo con lo que consideraba su deber, mandó llamar a Tomás para preguntarle, de hombre a hombre y de cristiano a cristiano, qué hacía esa mujer viviendo bajo su techo sin ser su esposa ni su parienta. Tomás fue a verlo, se quitó el sombrero al entrar como correspondía, y aunque era hombre de muy pocas palabras, esta vez encontró las que necesitaba, porque cuando un hombre defiende lo que sabe que es justo, le salen las palabras de un lugar más hondo que la costumbre. Le dijo al cura algo que después se contó en todo el pueblo, de boca en boca, y que cambió el tono de las habladurías. Le dijo: «Padre, esa mujer llegó a mi casa el día que mis hijos lloraban de hambre y yo no estaba. No le pedí nada, ella tampoco, pero mis hijos volvieron a reír desde que ella llegó. Si eso es pecado, no entiendo nada de lo que usted me ha enseñado. Y si la gente quiere hablar, que hable. Yo respondo ante Dios por mis hijos, y mis hijos están bien por primera vez en un año». El cura, que era viejo y había visto mucho, se quedó callado, y al domingo siguiente, sin nombrar a nadie, habló en la misa de cómo a veces Dios manda ayuda por los caminos más inesperados, y de cómo el pecado no está en quien tiende una mano, sino en quien juzga la mano que se tiende. Las habladurías no se acabaron del todo, nunca se acaban, pero bajaron de tono. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Será que tienen razón los que dicen que estos encuentros son casualidad, o será, como empezaba a creer Esperanza, que hay una mano más grande que pone a las personas justas en el camino, justo en el momento justo? Quédense, que la historia todavía tiene algo que decir sobre eso. Pasaron los meses. Esperanza dejó de ser, poco a poco, la mujer que servía en esa casa, y empezó a ser, sin que nadie lo anunciara, la mujer de esa casa. No por nada que hubiera entre ella y Tomás, que seguían guardando las formas con un respeto casi terco, sino porque una familia no es un papel ni un arreglo. Una familia es quien se sienta a la misma mesa, quien cuida cuando hay fiebre, quien espera despierto cuando alguien tarda, quien comparte el pan y el trabajo y las noches de invierno. Y eso, sin proponérselo, ya lo eran. La casa floreció, y floreció de verdad, no como adorno, sino como florece la tierra cuando por fin alguien la cuida. Esperanza tenía mano para la cocina, esa mano que solo da la pobreza, la de sacar sabor de lo poco, la de no desperdiciar nada, la de convertir unos frijoles y unas hierbas en algo que llena el estómago y el alma. Empezó a hacer pan en el horno de barro que llevaba un año sin encenderse, y el pan le salió tan bueno que los vecinos, los mismos que habían hablado mal de ella, empezaron a pedirle que les vendiera. El pan de la casa de Tomás se hizo conocido en el pueblo y más allá. Con eso entró a la casa algo de dinero que antes no había, y Tomás pudo comprar otra vaca, y después otra, y la pobreza dejó de ser la sombra que cubría todo. Pero más que el pan y más que el dinero, lo que floreció fue otra cosa. Los niños crecieron sanos y reidores, agarrados a las faldas de la mujer que el cielo, o la casualidad, o lo que fuera, había puesto en su camino aquella tarde de invierno.
Volvió a haber risas en esa cocina. Volvió a haber esa cosa difícil de nombrar que tiene una casa cuando alguien la quiere. Ese calor que no sale del fogón, sino de las personas. Martín volvió a ser un niño, no el hombrecito asustado que cargaba una casa sobre los hombros. Lucía dejó de tener pesadillas, y la pequeña creció sin saber que Esperanza no era su madre de sangre, porque para ella lo era de todas las maneras que importan. Llegó un día, mucho después, en que Tomás y Esperanza se casaron. Pero para entonces el casamiento fue casi un trámite, el reconocimiento ante la ley y la iglesia de algo que la vida ya había decidido hacía tiempo. No se casaron por amor de novios, esos que arden y se apagan. Se casaron por algo más reposado y más fuerte. El amor de dos personas solas que se encontraron, que se necesitaron sin vergüenza y que construyeron juntas algo que ninguno de los dos habría podido construir solo. El día de la boda, la niña que ya tenía 5 años le preguntó a Esperanza, igual que aquella primera tarde: «Mamá, ¿ahora sí te quedas para siempre?». Y Esperanza, que aquella primera tarde no había sabido qué responder, esta vez respondió sin dudar: «Para siempre, mi niña, aquí me quedo». Esperanza vivió muchos años en esa casa de piedra al pie del cerro. Vio crecer a los 3 niños. Los vio casarse, tener sus propios hijos, traerlos a la casa de la abuela los domingos, porque para esos nietos Esperanza fue siempre la abuela, sin asteriscos, sin medias palabras. La mujer que había llegado por el camino con un atado de ropa al hombro y sin nadie en el mundo, terminó rodeada de una familia que la llamó madre y abuela, y que la lloró cuando le tocó irse, como se llora a la sangre. A veces, en sus últimos años, sentada a la puerta de la casa, mirando el camino por donde había llegado aquella tarde fría, Esperanza pensaba en lo extraño que es el destino. Pensaba en todas las puertas que se le habían cerrado a lo largo de su vida. En los 2 pretendientes que la dejaron al saber que no tenía a nadie. En las casas que la echaron sin razón o con razones inventadas. En la patrona que la dejó en el camino sin pagarle aquella tarde de invierno, sin imaginar que la estaba empujando hacia su verdadera vida. Y pensaba algo que de joven, en medio del dolor, jamás habría podido pensar, que si una sola de esas puertas no se hubiera cerrado, ella no habría estado caminando por ese camino preciso, esa tarde precisa. Si el segundo pretendiente se hubiera casado con ella, estaría en otro pueblo, en otra vida. Si la última patrona no la hubiera echado, estaría sirviendo en aquella casa todavía. Cualquier final distinto de toda aquella cadena de rechazos la habría puesto en otro lugar del mundo, lejos de ese camino, lejos de ese llanto. No habría oído llorar a 3 niños sin madre, no habría empujado aquella puerta entreabierta, no habría entrado a esa cocina fría a encender un fuego que ya no se apagó nunca. Cada rechazo, cada injusticia, cada puerta cerrada, la habían ido empujando, sin que ella lo supiera, hacia la única puerta que tenía que abrirse. Dios escribe derecho en renglones torcidos, le había dicho una vez el cura viejo, ya cerca del final de la vida del sacerdote, y Esperanza, que había sido rechazada por pobre, que no había tenido a nadie, que había llorado en tantos caminos, preguntándose por qué le tocaba a ella tanta soledad, llegó a creer que era verdad, que el mismo mundo que la había echado de todas partes, la había llevado, por el camino más torcido y más doloroso, exactamente al lugar donde 3 niños sin madre la esperaban, sin saber que la esperaban, y donde una niña de 3 años, tirándole del delantal, le había hecho la pregunta que cambió las 2 vidas. ¿Te vas a quedar? Ustedes que llegaron hasta el final de esta historia, díganme, ¿será casualidad que las personas se encuentren así? ¿O será que hay encuentros que vienen de más arriba, hechos para sanar 2 soledades de una sola vez? Yo solo cuento lo que pasó. Creer.
Eso ya lo dejo en su corazón.